Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este podcast del día de hoy con su servidor Leonardo Navarro, esta vez representando al equipo de Vibra México. Para darles un poco de contexto de lo que vamos a ver en este podcast, Vibra México se enfoca más al área de lo que es las consecuencias, causas y consecuencias del mal cuidado de nuestra audición y de el cómo son descuidados en nuestros alrededores. Pero en esta ocasión será en un enfoque más psicológico con nuestro invitado Héctor Pérez, el cual es un estudiante de psicología de aquí del ITESO y que pues, nos dará un poco más de enfoque hacia esa vertiente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy bien, ¿y tú? Nada, todo bien, todo bien. Aquí a las que son 11:30 de la mañana, un poco dormidos andamos, ¿no? Todos, pero contentos de estar acá. Contentos y cansados, si se podría decir. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y para empezar con este podcast, me gustaría empezar con unas preguntas un poco más de bote pronto, si se podría decir, para dar un poco de contexto de hacia dónde va este podcast. Y me gustaría entender desde tu perspectiva cómo se define la discapacidad auditiva desde la psicología. Pues creo que puede haber más de una definición, pero como yo lo comprendo desde la carrera es la condición en la que puede haber una disminución parcial o total de la audición y que generalmente se caracteriza porque afecta significativamente varios factores, ¿no? de la persona, que puede ser el desarrollo social, emocional, el lenguaje y en algunos casos hasta el desarrollo cognitivo. Uh-huh. Sería como lo más general que te puedo dar, creo que es lo más correcto ahorita. Sí. Y... Ay, perdón. Y el impacto obviamente desde la perspectiva psicológica es diferente cuando la capacidad es desde el nacimiento o cuando se adquiere después. Creo que definitivamente es diferente. No siento que uno sea mejor o peor, siento que uno tiene barreras a niveles distintos. Por ejemplo, muy de bote pronto, la verdad no soy experto en el tema y no quisiera se entiende, mal informar. Pero parte de lo que pasa cuando es un diagnóstico ya de nacimiento es más un tema familiar al inicio. Es mucho pues el duelo, la planificación, la toma de decisiones. No, es muy común que generalmente hay dos caminos cuando hay discapacidad auditiva. O te oralizas o aprendes lenguaje de seña. Uh-huh. Y quieras o no, pues eso es una decisión familiar. Creo que definitivamente hay un poco más de impacto en la parte social cuando es de nacimiento, porque es desarrollar un nuevo lenguaje y tener las barreras desde el inicio, a mi manera de verlo. Pero creo que las dos son momentos significativos que pondrían en shock a cualquiera, tanto a nivel familiar como a nivel personal. Sí, justamente eso estuvimos viendo en este pub de Escucha México sobre esas barreras que se presentan y cómo se presentan, cómo impactan a la persona que nace con la discapacidad auditiva y la persona que se le desarrolla o que con un accidente o algo les pasa que terminan, pues les termina pasando esto. ¿No te tocó ver algún caso en el que, a ti en tu carrera, algún caso de alguna discapacidad que se presente y el impacto que puede generar en el cerebro de las personas? Sí me ha tocado y creo que aquí en México es un tema que va avanzando, pero también sigue siendo complejo. Seguimos como con los baby steps, si los queremos llamar así. Sí. ¿Quieres que te cuente el caso particular que vi o...? Sí, no pasa nada. Yo hice muchas prácticas en el DIF. Me aventé casi un año de prácticas en el DIF y ahí hay muchos niños que, pues, tienen discapacidad auditiva. Y ahí me di cuenta que realmente es un esfuerzo para tanto la persona como su entorno. Había un niño que particularmente yo conocí. No voy a decir nombres por privacidad. No, se entiende. Pero tenía una lengua de señas medio oficial y medio creada por él mismo. Porque él tuvo que arreglárselas desde niño para aprender a hablar. Sí. No tuvo ningún tipo de educación, nadie le enseñó. Y luego en la escuela, hasta nivel de secundaria, lo empezó a ver. Entonces era como este reto de, ok, ya es hay como gente aprender un nuevo idioma. Ajá, ya hay gente que me está dando acceso a un lenguaje, pero yo tuve que valerme por mí mismo e inventar el mío. Entonces también puede haber como esa barrera de un lenguaje, de un acceso tardío, si lo queremos ver así. Sí. Son los casos que me ha tocado ver. Y justamente pasando ahora al tema sobre más el desarrollo emocional y social que se presenta en este tipo de casos, y más específicamente, lo bueno que lo mencionas, en el caso de los niños, ¿cómo influye la discapacidad auditiva en su desarrollo emocional? Porque también ahí afecta. Es bastante significativo. Yo diría que ahí el impacto puede ser mayor. Primero,
por la frustración que se puede vivir, porque quieras o no, Sí, claro. la comunicación es la base. Tu capacidad de comunicarte, de expresar lo que sientes, es tu acceso al mundo que te rodea. Y cuando tú tienes un lenguaje, pero los demás no lo entienden o no es tan accesible usarlo, creo que ahí puede haber ciertas limitaciones, tanto en la expresión de emociones, tanto en el desarrollo social, porque pues se vive un cierto tipo de aislamiento. Puedes estar con gente que intenta comprenderte, puedes estar rodeado de amistades, pero si no tienes la manera de expresar tus ideas, tu intimidad, de tal cual, tener como esta parte, esta apertura para desarrollar tu personalidad y darte a conocer y justamente ir evolucionando, porque al final de cuentas comunicarte es intercambiar ideas, es tanto compartir un poco con el otro como tú agarrar un poco del otro y ya lo vas peloteando, lo vas masticando y vas agarrando, desechando, agarrando, desechando. Creo que esa es la parte que más le veo yo de barrera tanto social como emocional a nacer con una discapacidad auditiva, que no debería ser así. Realmente es una barrera que puede ser un tema más estructural, un tema más Sí. incluso de cultura, pero como te digo, vamos a avanzar en ese aspecto, pero a baby steps. Es justo eso lo que acabas de mencionar en la pregunta anterior de que México está viviendo... Bueno, es algo que por mucho tiempo ha sido ignorado e incluso hasta, no satanizado, no sé cuál es la palabra, como discriminado, que cuando ven a una persona, ya sea con discapacidad auditiva, visual, cognitiva, la hacen a un lado y no quieren saber nada de sus problemas o de lo que pasa en su día a día. Entonces ahí, pues imagínate un niño, ¿no? Cómo le afecta en la autoestima, la frustración, lo que mencionas de... O el caso que mencionaste del niño que aprendió su propio lenguaje porque no había nadie, ningún maestro que le importara, o siquiera sus papás como para aprender qué le pueden enseñar para comunicarse. Aquí México es todo un caso. Y pues como dices, qué bueno que vamos avanzando a baby steps, pero hay mucho camino por recorrer. Sí, nada más como paréntesis, el caso de ese niño fue, yo te lo diría como excepcional, porque justamente ya era un niño institucionalizado en el DIF, entonces digamos que su desarrollo fue un poquito, si de por sí ya es complicado desarrollarte con discapacidad auditiva, el de él fue todavía un poco más retador. Nada más como con ese pequeño paréntesis. Y justamente lo que dices, yo ya te había comentado a ti, creo que a ustedes no, pero yo me especialicé o mi rama es neurodesarrollo. Entonces, va de la mano con ese tema. Tal vez no es lo mismo, no lo quiero simplificar ni ser reduccionista, pero las barreras son muy similares. Y justamente lo que tú decías, creo que a veces cuando se vive una discapacidad, con buenas intenciones, siempre es bien intencionado, pero suele haber dos caminos. O es una condescendencia total, en la que creemos que el favor es no complicarles para nada la vida, que para mí esa es la parte en la que puede haber un poquito más de barreras en el desarrollo cognitivo, porque imagina que estás en la escuela, Sí. y repito, bien intencionado, pero tus profesores, tus docentes, como lo quieras llamar, te ponen actividades más fáciles, o que suele pasar mucho en México tristemente, y lo he visto en casos, tú dibuja. Sí. Y realmente no hay una mala intención, es como un siento empatía por ti, pero como no sé cómo manejarla, mi camino es, te lo quiero hacer todo fácil. Y al final de cuentas es un daño porque pues le estás quitando herramientas. Ponle que en un contexto controlado, que puede ser un aula, puede ser un círculo social o familiar cerrado, está perfecto. Pero cuando estés en el mundo real... Sí, pues llegas no sé al mundo real y no hay ningún desarrollo que tuviste, ni ningún reto que enfrentaste. Justo, y ese es el tema que yo le voy... Perdón que te interrumpa. No, está bien. O sea, justamente como esta parte de... Ay, perdón, que se me cae el micro. Esta parte de que los maestros tampoco hay que satanizarlos o a tal cual las escuelas, porque realmente a veces falta de herramientas e ignorancia. No es justificación, pero es un poquito entender, pero es un poquito entender el contexto, que viene más de fallas estructurales y compensaciones a bote pronto. Sí. Sí, justo eso es lo que te quería preguntar, como qué ejemplos podrías dar de tipos de barreras o de retos psicológicos que se puede enfrentar un niño en la escuela cuando pues va creciendo poco a poco y se encuentra con estas cosas, como lo que mencionas, de que le ponen todo fácil y a la hora de salir al mundo real, pues las cosas no son así de fáciles. Yo creo que las barreras que yo veo es justamente un poco volviendo a lo que comenté al inicio, lo emocional, lo social, lo cognitivo, pero para poner ejemplos prácticos o explicarlo de una manera un poco más digerible, con ejemplos, suele pasar mucho que cuando hay aislamiento por algún tipo de diagnóstico, por algún tipo de, en este caso, discapacidad auditiva, hay incluso una regresión en cuanto a gustos. Es muy común, aquí estoy hablando un poco más en la parte de neurodesarrollo, que a veces
tienen gustos más infantilizados. Te estoy hablando, por ejemplo, si a los niños de 10 les gusta más en esta época, no sé, Spider-Man, muchas veces los niños que son aislados, tal vez involuntariamente, accidentalmente, por lo que te comenté de las situaciones, como no tienen este intercambio de ideas, esta comunicación, esta integración integral, lo que suele pasar es que se quedan atrás, por ejemplo. Sí. Entonces, lo que pasa es que cuando hay oportunidad de comunicarse, hay un desfase. Porque quieres hablar con un compañerito y ya están hablando de Power Rangers y tú seguiste con Bluey, por darte un ejemplo, ¿no? Sí. No quiero que suene chistoso, no es la idea. Son ejemplos Sí, pues prácticos. luego pasa, por ejemplo, que llegan a secundaria y están clavados con el Hombre Araña y los otros de secundaria están pensando en niñas, no sé. Sí, ya en Rebelde o... Ajá, y lo sacan del grupo porque no tienen nada con qué congeniar. Justamente, y eso se da poco por la barrera de la comunicación. Como te digo, un tema que a mí me encanta de psicología es la comunicación, porque realmente es tu acceso al mundo. Tú no puedes abordar algo, no puedes ni siquiera... Te voy a poner un ejemplo. Si tú no supieras qué es frustración, digamos que tú solo conoces enojado, triste y aburrido. ¿Cómo le explicarías a alguien que estás frustrado? No puedes hacer una tarea, no te salió algo. Ni siquiera tú sabes que estás frustrado. Exactamente. Si no puedes nombrar algo, si no puedes como tener una palabra que te permita nombrarlo y comunicarlo, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo lo lidias? Claro. Ahí es donde se puede ver como el estancamiento emocional. Ok. Y justo que mencionas esto de que se llegan a pues no a estancar, es la palabra, estancar tanto en gustos como en ideas, como en hasta en la misma cultura que tienen ellos dentro de sí mismos. Te quiero hacer una pregunta ahora pasando al tema de la familia. ¿Qué papel juegan en todo este proceso del desarrollo en la escuela y también el desarrollo de pues ellos como personas? Yo creo que también algo que he visto mucho en mi experiencia profesional es que las familias generalmente son las que más suelen batallar y las que más suelen, en la mayoría de los casos, las que más se llevan esta parte de la carga de sacar adelante a la persona, al niño, o sea, independientemente de la edad o etapa en la que esté. Yo siento que su papel es muy importante. Por ejemplo, tanto en la expresión emocional, hay un montón de cosas que puedes hacer en casa. Por ejemplo, darle más vocabulario. Ya ha sido que elegiste la oralización o lenguaje de señas, darle la chance de que él se exprese, validar. ¿Me explico? Es intercambio de ideas. Porque a veces siento que si estás limitado y en casa no tienes un entorno que compense esa parte, que te ayude como a empujarlo y a que lo puedas tú generalizar ya fuera de tu casa, de tu círculo, ahí es cuando realmente puedes ver estancamientos más evidentes. Sí. Entonces creo que el papel de la familia es súper importante. Creo que el entorno que más puede impulsar ese tipo de habilidades es en la casa. Porque realmente, y esto siempre regla cuando trabajas en algún caso como psicólogo, especialmente en lo que te digo, neurodesarrollo, que es mi rama, pero también se puede pasar a discapacidad auditiva. 2 horas de trabajo en la escuela nunca va a superar 8 horas de lo que haces en casa. Claro. Al final es más significativo. Entonces creo que ahí está el impulso. Tampoco es como quererle echar toda la carga a la familia, pero sí es definitivamente un papel importante para poder compensar lo que tal vez en el exterior está faltando. Sí, y eso mismo ya ni siquiera aplica a una discapacidad, aplica para cualquier niño que está creciendo, todo se aprende desde casa. O sea, la escuela es importante, pero lo más importante es la casa. Disculpen que no les había mencionado, pero este podcast estará dividido en 2 capítulos, no lo había mencionado al principio. Este es el primer capítulo, el cual terminamos con este tema hablando sobre el desarrollo familiar. Y bueno, muchas gracias, Héctor, por darnos un enfoque más psicológico sobre lo que Vibra México acostumbra a hablar. Y nada, en nuestro próximo capítulo vamos a hablar sobre las barreras psicológicas, la inclusión y algunas recomendaciones que podemos dar para generar una sociedad más consciente ante estos temas. Gracias por escucharnos.